Bien, pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar sobre un tema que pues está permeando diferentes ámbitos de la vida política, económica, diplomática con Estados Unidos, de toda índole, que es los grupos que controlan el crimen organizado con sus diferentes vertientes y agrupaciones. Una de ellas, la de los Chapitos. Usted lo sabe, los herederos de Joaquín Guzmán Loera, herederos conocidos como los Chapitos o los menores, que han ido construyendo su propio espacio en ocasiones o de manera frecuente con confrontaciones con otros bandos que habían estado originalmente inscritos en la corriente general que dominaban el Chapo y otros personajes. ¿Qué son los Chapitos? ¿Qué implican? Y en este momento, ¿qué significan respecto a las presiones de Estados Unidos hacia México en materia de tráfico de ciertos estupefacientes, específicamente fentanilo? Bueno, de ello vamos a hablar precisamente con José Luis Montenegro, periodista y escritor que ha escrito este libro de los Chapitos. José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por el espacio. Gracias, José Luis. ¿Qué sucede con los Chapitos? ¿Han logrado posicionarse como herederos de la mayor parte del imperio de negocios oscuros dominados por su padre? ¿Son una escisión en guerra con otras facciones? ¿Cómo clasificar o determinar a los Chapitos? Pues es una organización pujante, contrario a lo que podría pensarse o lo que han establecido algunos analistas en México en términos y en temas de seguridad. Los Chapitos representan una gran agrupación dedicada al comercio ilegal de estupefacientes y también de otros negocios ilícitos que muy poca gente sabe y que inscribo en el libro Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa. A raíz justo de la captura, la última captura de su padre y su, digamos, mentor, Joaquín El Chapo Guzmán, y su posterior extradición, ellos adquirieron no solamente la influencia, sino el poder y el valor como marca del cártel de Sinaloa. Bajo la marca, bajo el mismo precepto pues del Chapo, ellos adquirieron inclusive ese nombre que se está propagando y se está difundiendo como si fuera en verdad una forma aspiracional de vida, los Chapitos, y están creando y creciendo cada vez más en México a través de, insisto, el mercado ilegal de drogas. No los podemos ver como un asunto menor, Julio. Son personajes que están traficando la mayor cantidad de fentanilo. Recordemos que esta droga es 50 veces más potente que la morfina y al menos hace un par de años le causó a Estados Unidos más de 110,000 muertes. O sea, es una pandemia y es una causa de salud pública del otro lado de la frontera. Actualmente, también las autoridades tanto en México, aunque vamos a dejar un tanto de lado a México porque son muy omisas, pero en el lado estadounidense sí están queriendo encontrarlos para poder, digamos, de alguna manera también justificar las acciones que están teniendo de inversión bajo el entendimiento bicentenario las agencias de seguridad y procuración de justicia de Estados Unidos en México. José Luis, nos dices no solo los rubros tradicionales del crimen organizado, sino otros. ¿Cuáles son esas variantes? Por ejemplo, no nos vamos lejos. Hay algunas fuentes que yo consulté. Cuando Damaso López Núñez y Damaso López Serrano, los licenciados, el licenciado y el mini licenciado respectivamente, operaban en Culiacán, en Mazatlán, en Guasave, en ciertas zonas de Sinaloa, ellos tenían a bien cobrar rentas por estas maquinitas tragamonedas que todo el mundo las conoce, que no están reguladas tampoco por el gobierno local, ni gobierno estatal, ni federal. Ellos tenían a bien cobrar rentas sobre estas máquinas, pasaban todos los días en las noches, agentes de la policía estatal, según constaté con fuentes cercanas a ellos, pasaba la policía estatal a hacer una especie de ordeña, Julio, de estas maquinitas. Cuando los capturaron, o más bien, cuando ellos se entregaron a las autoridades norteamericanas, lo que hacen es que este negocio lo heredan los hijos del Chapo y es otro recurso que ellos logran obtener a través de diferente, digamos, cobro de piso o cobro de rentas a pequeños locatarios. También recordemos que muchos de los establecimientos, algunos regulados bajo este amparo a la Ley General de Salud, bajo la COFEPRIS, que son alguna especie de coffee shops, o sea, cafeterías o negocios locales que ofertan droga para consumo recreativo, en específico la marihuana, también ellos tienen cierto capital de acción sobre este tipo de negocios
de alguna manera, sí regulados, pero que siguen siendo a veces producto de la clandestinidad o ilegalidad. Entonces, no solamente es el tema de la droga como tal, sino hay otros negocios en los que ellos también están entrando y pues no es para menos que cada vez siguen proliferando más en Sinaloa y en la República Mexicana. José Luis, el año pasado estuve en Culiacán y me platicaban varias personas de cómo en estos comercios para las maquinitas y otro tipo de ventas y de comercio les ponían una estampita, un sellito con la imagen de un ratón y que eso era la seña de que ya habían pagado su cuota y que había una especie de inspectores que recorrían constantemente los pequeños comercios para verificar que estuvieran al tanto del pago de ese virtual impuesto y que cuando no había el pago había advertencia o bien agresiones, tablazos, agresiones no mortales, pero agresiones para dar ejemplo de lo que le pasaba a quien no cubriera ese pago. ¿Son cosas así las que estamos platicando? Totalmente, es una especie de cuota, insisto, cobro de piso, que bueno, en términos legales eso es una extorsión, ¿estás de acuerdo? Entonces, Claro. creo que es parte de la dinámica ilegal, parte del negocio ilícito que están generando estos personajes, y es lo que yo narro en el libro. Sinaloa vive el peor grado de la violencia, Julio, que es el silencio. Mm. Cuando no se maneja ninguna área productiva o ninguna área social o política en el Estado sin la venia, anuencia o aval del cartel de Sinaloa, llámese cualquier fracción, o facción, yo me enfoco en los chapitos, pero si no se tiene, insisto, la anuencia de ellos, no se puede operar libremente. Por eso el silencio es el peor grado de la violencia, porque todos los sectores, todas las economías, todo el tema político, todo el tema electoral está controlado por los grupos criminales. Ese es el peor grado de la violencia. Está bien, Mazatlán, Culiacán son ciudades preciosas, ciudades donde no pasa nada, pero pasa todo porque ellos mandan, ellos controlan. Eso es lo que quiero retratar en el libro, ¿no? Que los chapitos son un gran poder de influencia político, económico y social, al grado de que pueden controlar un estado completo. Ya lo vimos en dos culiacanazos con también el poder de asalto que tienen, pero cuando hay elecciones también lo vemos, con la compra de votos, con la coacción o simplemente con el financiamiento de las mismas. Entonces, nos encontramos frente al cartel de la droga por antonomasia y vemos que los chapitos operan de la misma manera que el padre, inclusive con nuevas tecnologías, nuevas alianzas y sobre todo nuevas drogas. Ahora, ese tema que hablas, José Luis, de la creciente influencia política, en Sinaloa se han producido hechos, en la pasada elección estatal se denunció que los operadores electorales del PRI fueron secuestrados durante el mero día de la votación, desde un día antes o horas antes hasta después que pasó ya la votación, fueron liberados. Es decir, los brazos operativos del PRI contra Morena fueron maniatados, fueron sujetados, incapacitados para que no hiciera nada y así pudiera haber una mayor votación. Y desde luego han pasado, tú me dirás si es correcta esta apreciación o no, han pasado del veto que había antes, simplemente, perdón, de la promoción que había antes, de decir financiamos una campaña, llegamos a compromisos, damos dinero, vehículos, etcétera. Ahora, no solo al veto, sino a la decisión de en tal lugar el presidente municipal o el diputado va a ser fulano y el que se ponga al frente, secuestro o cosas por el estilo, José Luis. Totalmente. Esto que narras me parece oportuno, Julio, porque hay un fragmento y un pasaje en el libro Los Chapitos que estoy presentando, que narra justo cómo Joaquín El Chapo Guzmán, en 2012-2013, en la elección de síndicos en Cozalá, en Sinaloa, él llamó a cuentas, él llamó a la sierra en Tamazula, en Durango, para que se sentara con candidato del PAN, del PRI, para que establecieran una contienda justa y que no hubiera guerra sucia. En ese momento el Chapo Guzmán tenía la intención de que una de sus candidatas, digámoslo así entre comillas, no quedara en el puesto porque le podría repercutir en cuestiones políticas. Entonces, imagínate tú a Joaquín el Chapo Guzmán llamando a cuentas a los propios políticos
para establecer una contienda justa y también para mover algunos tejes y manejes y lograr que otro candidato quedara en el poder. Esto no es nuevo, esto no es ajeno a la dinámica actual. Obviamente hemos visto cómo con el paso del tiempo y también con el paso de estas contiendas electorales cada vez más amañadas, donde la procedencia de los recursos es realmente desconocida, no me atrevería a decir que ilícita, pero no tienen una rendición de cuentas claras, nos encontramos como este tipo de casos que bien mencionas, de cómo se pueden inhabilitar o inoperar a estos tipos de candidatos de la oposición y también pues cómo el narcotráfico pues funge como un fiscalizador, como si fuera un juez y parte para también establecer cómo van a ser o cómo van a estar en juego sus propios intereses. Entonces, es importante recalcar que estas nuevas generaciones también lo están haciendo. No son ajenas al ámbito político porque hay intereses criminales en conjunto en este narcoestado. Ahora, José Luis, algo que me llama la atención, hay hasta un libro por ahí que dice algo así como padre rico, hijo pobre, y hay muchos ejemplos en los cuales se habla de que negocios que son prósperos con los padres ya avejentados, que luego dejan el negocio en los hijos, y los hijos son egresados de escuelas particulares con maestría en negocios o doctorados y tratan de meter innovaciones que a veces hacen que se pierda la esencia del negocio y se acaba la fortuna. Aquí estamos hablando de hijos que han logrado mantener a flote el negocio, así llamado, y que lo han podido hacer utilizando ¿qué? Te quiero preguntar esto. ¿Hay una nueva generación de personas relacionadas con el crimen organizado, con mayores estudios universitarios, con una visión empresarial, mercadotécnica diferente? Totalmente. Recordarás que hace unos años se viralizaron algunas imágenes de prendas de ropa que tenían inscrito Sí, número 701, la imagen del sí. Chapo, el nombre El Chapo, o bueno, el apodo, el mote El Chapo, insisto, en gorras, sudaderas, playeras, Julio, cinturones en hilo, elaborados en hilo de plata de más de 15,000 pesos mexicanos en costo en el mercado. Es decir, había una fascinación por generar este tipo de mercancía, de estos productos en oferta para, pues de alguna manera, generar más empatía en la población y seguir propiciando esta apología del crimen, apología del delito. A ver, estamos hablando de que una de las hijas del Chapo Guzmán emprendió o trató de emprender un negocio lícito. Ve tú a saber de dónde sacaron el dinero para generar la marca, los registros, elaborar las piezas en Guanajuato, pero trasladarlas a Guadalajara, pero venderlas en Sinaloa. Es un caso complejo que narro en el libro, pero ellos estudiaron negocios internacionales, algunos de ellos, otros relaciones también internacionales, comercio, algunos se decantaron por el tema de mercadotecnia y lo hacen justo para tratar de propiciar aún más los negocios del padre, quizás en otra rama, pero no les funcionó. Ahora bien, el negocio del narcotráfico no tendría razón de ser sin el aval del poder del Estado. Entonces, ellos, aunque traten de innovar, lo pueden hacer bien, pueden tener nuevos métodos de trasiego, pueden encontrar el día de mañana una droga mucho más barata. Recordemos que el fentanilo la pueden hacer con 10,000, 15,000 pesos en un laboratorio clandestino en la Sierra de Sinaloa y la pueden vender en el mercado estadounidense hasta en 2, 3 millones de dólares, ¿no? Entonces, es ese tipo de creatividad, de inventiva, pero también de visión en los negocios, que recordemos que esta idea del fentanilo surgió en una reunión de hermanos en Mazatlán con Ovidio a la cabeza. Entonces, este tipo de negocios y de creatividad, insisto, de estudios inclusive, lo hacen pues para seguir pervirtiendo cada vez más el tema de la legalidad a negocios ilícitos. Insisto, el problema no es que lo logren, sino que lo logran también a través de la anuencia del Estado. O sea, el gobierno es cómplice porque corrompen desde el policía local hasta el fiscal, ¿no? General del Estado, el propio gobernador, entran y penetran al círculo más cercano del poder ejecutivo, pero también corrompen a agentes y elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina. Pueden hacerlo porque la capacidad de pago lo logra, porque la derrama económica es vasta y pueden alcanzar a todos los niveles porque, insisto, los sueldos también en México no están tan buenos y muchos de estos elementos castrenses pues necesitan aún más, ¿no? Este tema de la corrupción y de la impunidad es algo que también le ha dañado tanto a México y permite, insisto, que los negocios tengan esta fluctuación cada vez mayor. José Luis, estamos hablando del libro Los Chapitos.
Por favor, la portada, sí. Radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, escrito por José Luis Montenegro. Los herederos del poder criminal, editado por Aguilar Ideas, Los Chapitos, el libro de José Luis Montenegro. José Luis, los Chapitos y el crimen organizado en Sinaloa y en varias partes del país, pero bueno, estamos hablando de los Chapitos, tienen base social, tienen ejércitos, virtuales ejércitos a su favor, bien armados, pertrechados y organizados. Tienen una narrativa cultural, los narcocorridos, el movimiento alterado, que es todo un movimiento de canciones con una producción en términos técnicos excelente, con el montón de dinero para hacer los videos de la mejor calidad. Te pregunto, ¿están constituyendo ya una especie de irrupción social y política perdurable en México? Yo creo que sí, lo describes de manera prístina. Tienen una base social. Recordemos que en alguna ocasión cuando capturaron al Chapo, la gente salió a las calles de Culiacán con pancartas diciendo liberen al Chapo, ¿no? Es decir, tienen la simpatía de su región, del pueblo, a pesar de que viven sumisos y anclados en el silencio. Es decir, son cómplices en algunas ocasiones también la sociedad mexicana. Tienen una base de ejército, es decir, tienen la capacidad operativa, táctica y estratégica en términos militares, en términos armamentísticos para levantarse en armas cuando quieran combatir no solamente rivales, lo vimos contra el Estado mexicano. Y bien lo mencionas tú, tienen capacidad económica para seguir operando y manejar ciertos hilos de la política y de la sociedad y que se mantenga ese engranaje. Lo dices tú con el tema cultural, el narcocorrido. Tienen relacionistas públicos que Ujú. son artistas de estos denominados narcocorridos, ¿no? Entonces, creo yo, corridos tumbados, movimiento alterado, corridos bélicos, corridos sangrientos, como le quiera llamar la gente, tienen este tipo de relacionistas públicos que solamente ensalzan y enaltecen las actividades criminales de los capos. Si tú lo ves, los chapitos no son para nada improvisados. Tienen en verdad una red operativa en todos los frentes y en todas las líneas que existen de comunicación, de relación, de negocios, de economía, para poder tener cada vez mayor capacidad de expansión y de adeptos. A ver, actualmente la sociedad, sobre todo los jóvenes, están ávidos de ser uno como ellos, siguiendo ese arquetipo de personas que nacieron en el campo o que viven en zonas serranas, que no tienen oportunidades de empleo, que son jóvenes pero quieren dinero. En este momento, Julio, lamentablemente se están gestando más chapitos que más ingenieros, que más científicos, y eso está mal. El libro trata justo de desvelar eso, que estamos frente a una generación que puede estar perdida porque ellos fueron síndrome o síntoma de un estado que los alejó de las propias zonas serranas y los obligó a la ilegalidad. Ahí narra una historia bastante amplia de cómo fue abandonado el campo en regiones como Badiraguato y al final la gente tuvo que dedicarse a este tipo de actividades. Entonces, creo que sí van en ese camino, en ese tenor de ser una organización cada vez más en expansión y lamentablemente más aspiracional para la sociedad joven. José Luis, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar ampliamente sobre el tema. Cierro preguntándote sobre también una tesis polémica o hipótesis polémica. Te pregunto si coincides en que todo este fenómeno que luego escandaliza con justa razón a una parte de la sociedad, dado que esto implica, más allá del glamour del narcocorrido y de todo esto, pues implica la comisión de delitos sangrientos, de controles brutales sobre quienes participan en sus negocios, en fin, son actividades criminales, pero no deja de ser una especie de consecuencia de un sistema económico injusto que ha concentrado la riqueza en élites y ha dejado en el abandono a las grandes mayorías. Y parte de esas mayorías que han optado por el crimen organizado, lo han hecho incluso en términos reivindicativos y de revancha contra ese sistema y esos personajes que les impidieron tener una vida plena, José Luis. Totalmente. Creo que por un lado sí infancia es destino, es decir, la parte económica y social donde crece sí establece un rumbo para saber cuál va a ser de alguna manera los próximos pasos que vas a dar en tu vida productiva, económica y social, e inclusive en tu participación política, si quieres llamarlo así, en este núcleo.
pero creo que tampoco nos podemos limitar a creer que como no hay buena economía, no hay oportunidades, no hay empleo, nos tenemos que dedicar todos a la ilegalidad o a vender droga o a traficar fentanilo. Creo que ahí no. Más bien nos toca como parte de la sociedad seguir exigiendo mediante esta participación leyes más justas, más trabajo, mejores salarios, mejores condiciones de vida, inclusive de vivienda, ¿no? De desarrollo social. Suena utópico en un país como México que ha descuidado por años a la clase pobre y a la clase media y que solamente se ha enfocado en las élites. Coincido, insisto, en que se puede lograr a través de la exigencia ciudadana, aunque en la realidad, y siendo bastante terrenales, hemos visto que se ha aplicado el modelo que acabas de mencionar en el abandono del campo, en relegar a los más desvalidos, a seguir creciendo o extendiendo esta cifra de pobreza como si realmente mantener a la gente con apoyos sociales fuera la solución. Pues realmente no, pero nos encontramos, insisto, con esa variante y esa hipótesis que das, que es lamentable, es injusta, pero pues es una realidad que vivimos hoy en día, Julio. Bien, pues cierro solo preguntándote, José Luis, ¿es un texto, una redacción arriesgada por lo que implica en el contexto de todos estos personajes en una zona como es Sinaloa, Culiacán? José Luis Montenegro es reportero independiente, ha escrito Narco Juniors en 2015, ahora Los Chapitos, tiene un tiene un podcast que se llama Crímenes de Terror y Mundo Narco que están a través de Spotify. Cierro preguntándote, ahora sí ya, disculpa tanto tiempo que te he robado, José Luis, pero eh, ¿para qué lo escribiste? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que buscas con este libro y qué va a encontrar el lector? Justo quería retratar la vida de criminal. En 2015, cuando sale Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal, yo empezaba a ver cómo esta generación de jóvenes capos, en ese momento tenían 30, 35 años, se iban empoderando a todas luces, podían asistir, Julio, a fiestas en Las Vegas, a las peleas de Saúl El Canelo Álvarez en el Hotel MGM, hacían fiestas en Los Cabos, viajaban a Dubái, se tomaban fotos con Paris Hilton, con Megan Fox. Entonces eran literalmente unos juniors de la mafia que estaban ocupando el dinero de los padres, llámese Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Raúl Mesa Torres, José Manuel Torres Félix, Javier Torres Félix, estaban ocupando el dinero de sus padres para tener lujos y de alguna manera presumirlos también en redes sociales. Esa era mi primera motivación. Pasan los años y veo que estos personajes ya no son los jóvenes que les gustaba el desparpajo, la fiesta, las mujeres inclusive a las que les imponían su poder grabándole su apellido en los glúteos y subían esas fotografías a redes sociales, Julio. Ahora son más bien los gerentes de esa mafia, ¿no? Son personajes que heredaron el poder de los padres, en el caso del Chapo Guzmán, ya capturado, extraditado, enjuiciado y encerrado, pues ahora ellos, a bien, bajo esta pérdida tan grande en el mundo del Lampa para ellos, pues cómo operan, cómo visten, qué hacen, a qué se dedican, cuál es el modo de operación de la organización, a cuánto asciende su fortuna, cuáles son las alianzas que tienen el gobierno, quiénes son los empresarios que los ayudan justo a tejer esta red de complicidades en México y alrededor del mundo. Entonces, de eso va el libro Los Chapitos, Radiografía Criminal de los Herederos del Cártel de Sinaloa. Un retrato y un acercamiento no solamente a la actividad criminal, Julio, sino a su vida íntima, a sus relaciones sentimentales, a los negocios que ellos tienen y también cómo fueron sorteando varios episodios que les marcaron su vida, ¿no? Te hablo rápidamente de dos en específico, de un choque que tuvo, por ejemplo, Iván Archibaldo en la ciudad de Guadalajara, que al día de hoy lo hace caminar un poco chueco por los estragos de esa operación que tuvieron que trasladarlo de Guadalajara a Sinaloa de emergencia. Entonces es un caso emblemático y también el caso de una chica canadiense, Christine Page, que presuntamente fue asesinada por Iván Archibaldo luego de que ella no accedió a irse en su automóvil después de una fiesta en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Entonces son varios episodios que van a poder encontrar que mucha gente no tenía conocimiento de ellos e inclusive testimonios con las familias de las víctimas. Eso es lo más importante. El libro está en formato físico, lo pueden encontrar en cualquier librería de la República Mexicana y también para quienes gusten del formato electrónico está disponible en todas las tiendas digitales. José Luis, muchas gracias. Aquí está la portada del libro para quien no lo haya visto
en estos momentos anteriores. Y esta presentación, mañana, miércoles 24 de abril, la tienes con una presentación de lujo. Vas a estar desde luego tú, Ricardo Ravelo y Jesús Lemus. Mañana, 24 de abril, 7 de la noche, en la librería El Sótano de Quevedo. José Luis. Totalmente, ahora sí que somos un trío lo he denominado en otros medios como un trío de capos, en el buen sentido, para hablar de narcotráfico y de delincuencia organizada. Ricardo Ravelo, un gran amigo y maestro, él me ha apoyado mucho en esta carrera periodística. Y bueno, con Jesús Lemus, tú mencionabas el podcast Mundo Narco. Con él tengo el podcast Mundo Narco disponible también en Spotify y en Apple Podcast. Hablamos cada semana acerca de estos personajes y del mundo del AMPA. Entonces va a ser un deleite poder verlos por allá, toda la gente que nos escucha, que nos ve en tus transmisiones y en tus redes, Julio. Mañana miércoles 24, 7 de la noche, en la librería El Sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Esto es a un costado del Centro Comercial Oasis en Coyoacán, en la Ciudad de México. José Luis, que tengan mucho éxito en la presentación de mañana, que siga adelante el trabajo periodístico y pronto volvamos a platicar. José Luis, muchas gracias. Gracias, Julio. Un abrazo. Hasta luego.